Hola, ¿qué tal? Soy Alex. Hoy vamos a hablar sobre la resistividad eléctrica de terrenos utilizando electrodos hemisféricos. El objetivo: medir la resistividad eléctrica de tres tipos de terreno mediante la aplicación de electrodos hemisféricos. Aplicar tres tipos de tratamiento para calcular una nueva resistividad eléctrica. Materiales: una batería de 9 voltios, una resistencia de 100 ohmios, un clip portapilas, 4 cajas, una regla de acero, un multímetro digital profesional, 2 electrodos hemisféricos de estaño. Este sería nuestro circuito eléctrico aplicado en el terreno. Bueno, empecemos a trabajar. Nos encontramos en un terreno de cultivo a la que llamaremos la primera muestra. En el primer multímetro, el voltaje que pasa por la resistencia es 48.5 milivoltios. En el segundo, 48 milivoltios. Bueno, ahora aplicaremos tres tipos de tratamiento a la primera muestra. El primer tratamiento es con aserrín. El voltaje que pasa por la resistencia es 14.1 milivoltios. En el segundo multímetro, 13.8. Aplicando un tratamiento con carbono a la primera muestra. El voltaje que pasa por la resistencia en el primer multímetro es 33.8 milivoltios. En el segundo, 33.3 milivoltios. Aplicando un tratamiento con sal, el voltaje que pasa por la resistencia en el primer multímetro es 2,016 voltios. En el segundo, 1,99 voltios. Ahora nos encontramos con la segunda muestra, que es un terreno no cultivado. El voltaje que pasa por la resistencia es 37.2 milivoltios en el primer multímetro. En el segundo es 36.1 milivoltios. Bueno, ahora aplicaremos tres tipos de tratamiento. El primer tratamiento es con aserrín. El voltaje que pasa por la resistencia en el primer multímetro es 12.4 milivoltios, en el segundo 12.1 milivoltios. Aplicando un tratamiento con carbono a la segunda muestra, en el primer multímetro el voltaje que pasa por la resistencia es 26.2 milivoltios, en el segundo 26.5 milivoltios. Aplicando un tratamiento con sal en la segunda muestra, el voltaje que pasa por la resistencia en el primer multímetro es 0,704 voltios, en el segundo 0,725 voltios. Empecemos a trabajar con la tercera muestra. El voltaje que pasa por la resistencia en el primer multímetro es 16.4 milivoltios, en el segundo 19.1 milivoltios. Empecemos a aplicar tres tipos de tratamiento. El primero con aserrín. El voltaje que pasa por la resistencia en el primer multímetro es 5.6 milivoltios. En el segundo es 4.6 milivoltios. Aplicando un tratamiento con carbono a la tercera muestra, el voltaje que pasa por la resistencia en el primer multímetro es 15.6 milivoltios. En el segundo, 15.1 milivoltios. Aplicando un tratamiento con sal a la tercera muestra, el voltaje que pasa por la resistencia es 1.296 voltios en el primer multímetro. Ahora en el segundo, 1.343 voltios. Estos serían nuestros resultados previos, ya que la resistividad eléctrica de un terreno se mide en ohmios metro. En el cuadro de color negro hemos promediado los voltajes obtenidos de los dos multímetros. Para hallar la resistividad eléctrica de un terreno, esta sería nuestra ecuación. Este símbolo es la resistencia utilizada, este es el voltaje de la batería, este es el voltaje en la resistencia, este R1 y R2 es el radio de los electrodos hemisféricos. Esta D es la distancia que existe del punto centro del electrodo hemisférico al segundo.
Aplicando la ecuación, estos serían nuestros resultados finales. Gracias.